CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta emisión de Gafas Violetas a través de cimacradio.org. Hoy pues vamos a hablar de un tema importante para todas las mujeres y la invitación como siempre es a que escuchen la entrevista, que compartan con nosotros, con nosotras, que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Verónica Palafox y Beth Petruccioli, ¿cómo están? Bien, mucho gusto en estar con ustedes y con toda nuestra audiencia, contigo Ivonne, contigo Ivette, como siempre cada semana que nos vemos y que comentamos temas de interés. Hoy en este programa también tendremos a una exconstituyente, una chica que estuvo con nosotras, Paulina Furtado, que ella pues, nos presentará una investigación que hizo acerca del aborto, de la situación social del aborto. Quédense con nosotras. Hola Vero, hola Ivonne, ¿cómo están? Buenos días a nuestra querida audiencia. Pues así es, estamos en una emisión más. Vamos a tener una plática muy interesante, como dice Vero, con una ex compañera, que la verdad es que siempre estas redes que vamos tejiendo entre nosotros, las feministas o las constituyentes, pues nunca se pierden. Por el contrario, yo creo que se suman y abonan a que vayamos ampliando nuestras redes de apoyo, de conocimiento y de más cosas. Entonces, pues, como dicen mis compañeras, quédense, va a estar muy interesante el programa. Bienvenidas y bienvenidos. Las constituyentes marcamos precedentes. Bueno, compañeras, el día de hoy me gustaría que platicáramos acerca de algunos términos que hemos estado escuchando por allí en las redes sociales, en los espacios digitales, porque pues creo que no nos podemos quedar fuera también nosotras de estas reflexiones. Y bueno, recientemente o en meses pasados se salió en una plataforma de series, de documentales, pues una serie que se llama Adolescencia, en la cual se estaban manejando varios términos que a mí me parecen, bueno, para mí fueron completamente nuevos, la verdad es que no los conocía. Y sobre todo lo que me llamó la atención en relación a esta serie, pues además de este nuevo vocabulario, pues también fue conocer cómo es que ahora se estaban agrupando estos hombres que sienten que son rechazados por las mujeres, ¿no? Hay unos términos por ahí llamados incel o black pill que hacen referencia a esta situación en la que ellos se sienten rechazados, pero lo manejan desde una forma, una visión con bastante misoginia, en la cual creo que las más afectadas seguimos siendo las mujeres, ¿no? Porque frente a este rechazo que sienten ellos, pues la forma de su actuar es de manera muy violenta. Entonces, creo que nos da para poderlo reflexionar también en cuestión de nosotras como feministas hemos dicho en muchas ocasiones que pues tampoco vamos no solo a tratar nuestros propios temas y nuestros propios asuntos y agenda, ¿no? Que tenemos que impulsar y no nos vamos a dedicar ahora también a ayudarlos a los hombres, pues como que también inicien alguna cultura, pues como de masculinidades sanas, ¿no? Pero sí creo que de alguna manera, pues sí es una responsabilidad, por lo menos en nuestro círculo más cercano, fomentar esto, que los hombres tengan estas masculinidades sanas, pues con respecto a que puedan expresar lo que sienten, ¿no? A que sepan a que puedan manejar sus emociones, a que también tengan una responsabilidad afectiva. Entonces, me parece que sí es muy importante que abordemos estos temas porque se van haciendo de moda y se van creando como falsos discursos o ídolos, ¿no? Incluso igual, recientemente en la misma plataforma, otra serie que causó mucho pues que muchas personas la vimos, me incluyo, yo, o sea, como que terminas pensando, híjole, si lo hacía él por amor o lo hacía por miedo al rechazo, o sea, se sigue manifestando esta forma en la que los hombres no saben manejar sus emociones y la forma en la que nos vemos afectadas, pues son con violencias, repito, extremas, hasta donde se llega al feminicidio. No sé qué opinen, compañeras.
Pues una de las primeras reflexiones que me parece importante es, ¿por qué los hombres siguen organizándose para violentar mujeres, para ponerse de acuerdo para ver cómo nos van a molestar, para organizarse, para pues empezar a generar o seguir alimentando esta violencia, odio, rechazo? Y es contrario a lo que nosotras hacemos las mujeres, que es organizarnos para pelear por nuestros derechos, por el reconocimiento de nuestros derechos, para que pues pidamos una sociedad más justa, salarios más justos, por una verdadera equidad o igualdad entre hombres y mujeres. O sea, los términos que nos llevan a la organización legítima son muy diferentes. Y mientras exista esta difusión extrema de este tipo de términos sin una cultura real al respecto, es decir, que se hable realmente de qué es y no se considere como si fuera algo, pertenecer a estos grupos, sea algo como deseado, pues estos chavos van a seguir cayendo y generándose odio, o sea, ellos mismos alimentando su odio, ¿no? A mí me parece realmente muy preocupante que los hombres decidan seguir creando esto, en vez de reflexionar y pelear precisamente por sus derechos y pues por cosas que a lo mejor ahora ya están bueno, no ahora, sino desde siempre, ¿no? Que una demanda muy legítima, tanto de mujeres como de hombres, que es un salario justo, ya no digamos como la onda entre mujeres y hombres, que es que a mí me paguen lo mismo que a mi compañero que es hombre y por ser hombre ya no. No, ellos deberían de pelear por un salario justo, porque no hay buenas vacaciones, por ejemplo. No sé tantos temas y no, se ponen a organizarse para ver cómo le hacen para seguir odiando a las mujeres. Sí, queremos que quede claro que las feministas, porque ellos hablan mal de las feministas, o sea, nos culpan que de alguna manera hemos dividido al mundo y les hemos causado muchos traumas. Este grupo llamado Incels, que se han unido gracias a las redes sociales, porque ya décadas atrás, según hay investigaciones, ya existían grupos de hombres que se sentían aparte, que de alguna manera no podían expresar sus emociones, ¿no? Y que finalmente pues, culpaban a las mujeres que eran muy, pues que se desarrollaban con sus libertades y con toda esta seguridad, se sentían intimidados y decían que no podían incluso tener una relación sexual sana, ¿no? O ni siquiera tener este deseo por las relaciones sexuales o la satisfacción, porque estas mujeres, como decían, los secuestraban sus sentimientos o los querían dirigir, ¿no? Y hoy las redes sociales, que han hecho, multiplicado estos pensamientos, pues sí, de odio hacia las mujeres, pero hacia las mujeres que realmente estamos luchando pues por cambiar el mundo, ¿no? Mujeres que las feministas nunca hemos dicho que estamos en contra de los hombres, ¿no? Finalmente nosotras lo que queremos es un mundo en paz, como dices tú, Ivonne, como dice Mirna, ¿no? Finalmente lo que queremos es que haya armonía, que haya paz, que haya igualdad, ¿no? De derechos, de libertades y bueno, de opinión. Pero se han estado formando incluso pues con gente cercana, que luego habla uno pues con algunos compañeros, con esto, y resulta que somos como las malas de la época actual, ¿no? Les hemos quitado sus espacios, los hemos mandado a un rincón y los hemos inhibido en muchas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, pues ellos lo que más, bueno, una de las cosas que más alegan es esto, ¿no? Que se les ha coartado en su sexualidad, según lo que estuve investigando y leyendo, ¿no? Entonces resulta que se reúnen entre ellos, pues porque sufren mucho, y cómo van a sacar toda esa frustración, pues agrediendo a la gente, ¿no? Y agreden, salen a las calles, violentan, hacen actos donde atropellan, disparan, y parejo, ellos agarran parejo. O sea, no lleva nombre la agresión, sino es contra la sociedad que los tiene oprimidos, ¿no? Entonces yo creo que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a esas épocas en las que pues unos eran los oprimidos, otros los opresores, ¿no? Finalmente creo que hoy podemos tener muchas más libertades que antes para expresar nuestros sentimientos
y pues nuestras emociones, ¿no? Simplemente, pues hace años nadie iba a una terapia, por ejemplo, una terapia psicológica, ¿no? Y ahora pues tenemos esos canales y tenemos redes de apoyo, ¿no? Hay redes de apoyo entre mujeres, hay redes de apoyo entre estos hombres que están buscando estas nuevas masculinidades. Entonces, estos grupos pues surgen como una forma pues de atacarlos, ¿no? En el fondo es atacar a las mujeres que están buscando otra forma de vida. Así es, pero sí que importante recalcar esto, y me parece que sería como nosotras lo que podríamos destacar de todos nuestros comentarios acerca de que siempre el movimiento feminista o en general las mujeres que pueden no ser feministas no están en un afán de destrucción, ¿no? Ni en un afán de guerra. Las guerras siempre las han iniciado los hombres y son ellos los que inician los conflictos y los que se pelean por el territorio y por todo, ¿no? Entonces, nosotras siempre hemos estado desde un discurso de construir, de un discurso de obtener derechos para tener una equidad entre hombres y mujeres. Jamás así, nunca nos hemos reunido nosotras para ver cómo los destruimos, cómo los golpeamos, cómo les quitamos algo. La agenda feminista es muy clara, queremos tener derechos sin quitar los que ya existen al resto de la población. Entonces, pues sigamos debatiendo estos temas, platicándolos, porque creo que nos van haciendo unas construcciones así entre nuestros pensamientos de saber cómo se está manejando ahora y cómo podemos apoyar nosotras también desde quizás nuestros espacios, nuestras casas, nuestros hijos, sobrinos, no lo sé, ¿no? Creo que también tenemos por ahí personas con las que podemos platicar y poderles dar otra perspectiva de cómo manejar sus emociones y pues no, definitivamente no a la violencia. Y saben que también he notado que estas personas, estos hombres que se juntan en estas comunidades, que son como comunidades ocultas que se dan dentro de las redes de internet o redes sociales, eh, creen tener el derecho sobre nosotras. Entonces, en realidad se molestan porque nosotras no queremos tener relaciones sexuales con ellos. Pero llegan con un discurso de, bueno, como quieres igualdad, entonces vamos a salir, pero yo no voy a ir por ti a tu casa, vamos al 50%, o sea, y todo según ellos por un afán de hacernos notar que nosotras estamos mal por querer un trato igualitario, tergiversando lo que significa o lo que estamos buscando cuando pedimos un trato igualitario, que no tiene que ver nada con esto de pagar igual, porque además es incorrecto que lo veamos así, porque si nosotras recibimos un salario menor, tendríamos que pagar una cantidad menor en realidad, ¿no? O sea, no cuadra, ¿no? Para empezar. Pero obviamente, si un tipo así llega con una mujer sana, empoderada, con estudios, que sabe qué es lo que quiere y demás, pues obviamente que no va a haber ningún atractivo ahí. Al contrario, entonces no es que nosotras estemos haciendo las cosas mal o poniendo resistencia a querer convivir con ellos, sino que ellos mismos están generando un ambiente en el que pues obviamente nadie va a querer meterse ahí si es un patán, ¿no? Sí, pues hay un nombre, ¿no? Que leímos en una de las notas, que también los llaman los black pills, ¿no? Las píldoras negras. ¿Y qué quiere decir? Que son una sociedad oscura, o sea, tienen ideas oscuras, que son retrógradas, porque no nada más son oscuras, sino son oscurantistas, ¿no? Que quieren regresar a una sociedad que pues ya no se va a dar, ¿no? Esperemos que no, porque pues las mujeres hemos ido dando pasos con mucha dificultad, con muchas trabas y con muchos retrocesos también, porque nos van bloqueando y nos van bloqueando, pero ya no vamos a volver a esas épocas eh, en que ya las mujeres estaban relegadas, las mujeres no tenían voz ni voto. Entonces, yo creo que estos esfuerzos que están haciendo estos grupos, pues finalmente nada más derivan en violencia y en ser un punto, un foco rojo dentro de ciertas comunidades, ¿no? Un foco rojo en el que no puedes tener la libertad de decir que mis hijos vayan a donde quieran, porque no sabes si en un momento dado los van a violentar o van a causar una tragedia, como lo hemos visto
muchas partes, no nada más aquí, sino en muchas partes del mundo está proliferando esta contra cultura, contra feminismo, ¿no? En el mundo. Entonces, creo que pues debemos nosotras seguir adelante y no permitir que se difundan estas cuestiones. O sea, nosotros no podemos parar las redes sociales porque pues salen de nuestro esto, pero nosotros siempre demostrar que las feministas lo que queremos es una cultura de paz. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues querida audiencia, hoy tenemos una visita muy linda, muy agradable de una compañera Consti, que ya no está con nosotras, pero seguimos de corazón unidas en este camino del feminismo. Ella es Paulina Furtado y nos da mucho gusto que estés con nosotras, Pau. Y bueno, más que nada que yo, en vez de que yo diga una biografía tuya, nos gustaría que tú te presentaras, qué has hecho y por qué estás en este camino del feminismo y todo lo demás que estás haciendo. Ok, muchas gracias, Vero. Sabes que el cariño es mutuo, ¿no? Toda mi gratitud con las Constis porque no empecé como ustedes, pero fueron parte de ese caminar, ¿no? Entonces, siempre muy agradecida por la invitación y bien todo mi cariño a todas ustedes, ¿no? Y bueno, me presento, yo soy antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo también he estudiado psicología en Brasil, ¿no? Pero soy de Brasil, para quien no me conoce, y resido en México ya hace más de 20 años. Me considero mucho más antropóloga que psicóloga, ¿no? Acabé no titulándome de mi primera carrera, pero de mi segunda carrera, que es la antropología, sí me titulé. Bueno, yo soy orgullosamente antropóloga y creo que esa es mi primera y única carrera en realidad, ¿no? Y bueno, he trabajado en diversas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil enfocada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? El trabajo más significativo que tuve fue en DDCER, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México AC, ¿no? También he trabajado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto de archivo de la pandemia, ¿no? Haciendo investigaciones etnográficas con perspectiva de género frente a la pandemia de COVID-19. También he militado en Amnistía Internacional y muchas otras grandes organizaciones. Actualmente me dedico a la investigación antropológica. También soy luchadora social, activista feminista con mucho orgullo y defensora de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Principalmente de los derechos sexuales y reproductivos. Uno de mis temas de investigación antropológica que creo que fue así la culminación de mi carrera, fue mi tema de tesis, ¿no? Que está aquí, ese suplicio, ¿no? No sé si pueden ver, pero aquí está. Y se llama Aborto, luego existo, ¿no? Es una mirada antropológica a la experiencia de un grupo de mujeres frente al aborto en la Ciudad de México.
Y bueno, lo hice con una perspectiva fenomenológica, antropológica y de género interseccional y feminista, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque el aborto es un fenómeno sociocultural, estemos o no a favor de la interrupción del embarazo, es un fenómeno que seguirá existiendo, ¿no? Bueno, también hice una perspectiva fenomenológica del aborto, porque creo que la experiencia de las mujeres no se toma en cuenta en la academia, ¿no? Ven siempre las mujeres como esas informantas, ¿no? Como esas, pero nunca ven a las mujeres como constructoras de hechos etnográficos, como constructora de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, por eso esa visión fenomenológica y de género interseccional, porque creo que el aborto es un tema de clase, es un tema de género, es un tema étnicos, ¿no? No es lo mismo una mujer con recursos económicos, ¿no? Que aborta, tiene un aborto legal seguro, ¿no? Y una mujer pobre, ¿no? De las periferias, ¿no? Que no tiene tanto los recursos materiales, económicos, emocionales y simbólicos, ¿no? Y socioculturales también. Entonces, por eso esa perspectiva interseccional fue importante. Pau, a mí me gustaría que nos platicaras cómo es que decidiste o elegiste a tus sujetas de estudio. Dices que son 10 mujeres. ¿Cómo conseguiste que estas mujeres se abrieran contigo y hablaran de esto, que en realidad es algo que no muchas les gusta compartir? No fue así, no fue para nada difícil. um, Algunas emprendieron la huida, ¿no? Básicamente mi universo de estudio son mujeres de, de entre 18, ¿no? y 60 años, que residen en la Ciudad de México, que pasaron por una interrupción en la Ciudad de México o en el Distrito Federal, ¿no? Cuando estaba legalizado la interrupción del embarazo y cuando todavía no era legalizado. Entonces, algo que me arrojó el trabajo de campo fue muy interesante porque la mitad de mis entrevistadas hicieron en un contexto de ilegalidad, ¿no? Y eran generalmente personas mayores, de mayor edad. Y la otra mitad hicieron en un contexto legal, ¿no? Pero algo que me impresionó en todo eso es que algunas emprendieron la huida, algunas no quisieron ser entrevistadas porque, por supuesto, el aborto es un tema muy sensible, ¿no? Y se respeta, las respeté, no, no, nunca, yo jamás eh, obligaría, ¿no? Estaría atosigando a alguien para entrevistarse frente a un tema, pero encontré a otras en el camino. Ay, yo sí quiero, yo voy, entrevístame y te voy a pasar a mi prima y te voy a pasar a mi amiga y te voy a pasar a fulanita, ¿no? Y de pronto yo me estaba enterando de personas que jamás imaginé que habían pasado por esas experiencias, ¿no? Por esas mujeres tan maravillosas que pasaron por esa dolorosa experiencia, pero también que acaba siendo enriquecedora. Pau, yo cuando escucho así, no, pues antropología y demás, me quiero empezar a imaginar, porque más bien nunca me lo había preguntado, ¿sabes? Tú lo mencionabas bien, las mujeres siempre hemos abortado, ¿no? Nos guste o no, y le guste o no a la sociedad, eso siempre ha existido. Entonces me llama la atención si con el trabajo que hiciste en tu tesis,
pudiste lograr encontrar como que, bueno, siempre, de verdad, siempre se ha abortado desde la época prehispánica y cómo se hacía o qué representaba para las sociedades esto, ¿no? Porque pues imaginemos que eran sociedades muy, muy pequeñas y pues lo que necesitaban era población. Entonces, Ujú. ¿cómo es que se veía o lograste tú estudiar esta parte de cómo se veía el aborto en esas sociedades? Por ejemplo, yo me centré en, en los tiempos actuales, ¿no? En básicamente 30 a 40 años atrás hasta los días de hoy, ¿no? Es- pero yo leí mucho acerca del aborto en Mesoamérica. Es- no fue un tema de mi tesis en sí, ¿no? Porque yo, si no, no la iba a acabar, ¿no? Pero sí, las mujeres en Mesoamérica, las mujeres en todas las sociedades han abortado ya sea de forma inducida o de forma espontánea. Pero, sin embargo, el aborto inducido en las sociedades mesoamericanas, por supuesto, era un hecho con hierbas y plantas, no con instrumentos pulsocortantes o con cánulas, ¿no? O como se hace los días de hoy. Generalmente era un hecho con hierbas. Pero es interesante porque incluso dos mujeres que entrevisté abortaron con hierbas también. Una en un contexto ilegal y otra en el contexto legal, ¿no? Entonces, es interesante aquí porque las mujeres, en un contexto ilegal, se entiende porque una mujer aborta con hierbas, es lo más cercano que tiene, ¿no? Recurrir a la herbolaria, ¿no? Estoy en un contexto clandestino, ¿no? En un contexto inseguro, voy a recurrir a las hierbas, ¿no? Con una herviera. Pero en un contexto legal, porque siguen recurriendo a esas prácticas, ¿no? Y bueno, básicamente me deparé con el estigma en torno al aborto. Esa mujer que abortó con plantas en un contexto legal, ella me dijo, yo tengo pavor de lidiar con los médicos y con todo sus críticas, sus discriminaciones, los estigmas en torno al aborto, yo no me quería enfrentar al personal médico, no quería irme a una clínica, yo no tenía mucho dinero, las hierbas fueron lo que yo tenía a la mano. Y bueno, y también dejar de criminalizar las prácticas de las mujeres, no al abortar. Es un aborto con planta, un aborto con LIU, ¿no? Que es el legrado instrumental uterino. No estoy a favor del legrado, la verdad, pero existe y es una forma de abortar. Entonces, la aspiración manual endouterina, ¿no? Las hierbas, ¿no? El misoprostol, el aborto por medicamento, con mifepristona y misoprostol, son prácticas abortivas, ¿no? Y tenemos que dejar de criminalizar esas prácticas también, ¿no? Un aborto con planta puede ser muy seguro si se sabe la dosis correcta, ¿no? Entonces, bueno, no fue el caso de la mujer entrevistada, ella no sabía la dosis, tuvo complicaciones, pero las complicaciones del aborto se pueden evitar cuando se hace en un contexto legal y seguro. Y no siempre es así, ¿no? Tú, por ejemplo, bueno, ya nos comentaste estas mujeres que van, o de alguna manera, pues buscan un mecanismo para abortar, ¿no? Como tú dices, sea por la vía legal o por la vía ilegal o así, pero tú te encontraste en esta investigación, pues desde la perspectiva, como dices, no es médica la que dices, sino más bien social, antropológica.
Este acompañamiento de unas mujeres con otras, normalmente una mujer que aborta pues busca a veces refugio en otra mujer, ¿no? O lo hacen, o muchas veces uno recurre a hacerlo pues en la soledad, ¿no? Porque precisamente por esta cantidad de, pues, de mitos y de estigmas sociales, ¿no? Pero en general estas mujeres con las que tú tuviste cercanía, ellas estaban cercanas a otras mujeres. ¿Cómo se da en el contexto social entre mujeres, por ejemplo? Algo que percibí es siempre recogían a amigas y amigas feministas. Es- Creo que hubo una que decidió hacerlo en soledad, ¿no? Pero no fue una decisión en sí, fue falta de redes de apoyo. No, no es que ella decidió, es que ella dijo, no sabía dónde buscar información, no sabía no conocía muchas feministas porque yo no estaba en el movimiento, entonces yo no conocía, no tenía muchas amigas, ¿no? Mi familia no me apoyaba, entonces lo hice sola con la hierbera, ¿no? Pero bueno, al menos la hierbera estaba ahí, ¿no? Y pero la gran mayoría tuvo alguna contención o algún acompañamiento, ya sea de alguna amiga feminista o incluso de amigas no feministas que no sabían nada sobre el tema, ¿eh? Pero estaban ahí acompañando, ¿no? Entonces sí, hay ese acompañamiento, pero algo que me di así es el entorno familiar. Muchas mujeres dijeron abortar por la falta de apoyo ante el embarazo de la familia y de la pareja. Y también me deparé mucho con la violencia intrafamiliar y con violencia en el noviazgo, ¿no? Y violencia doméstica, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad colectiva ahí. Yo siento que muchas mujeres que abortan afirmaron que si hubiesen tenido esa red de apoyo de la familia, de la pareja, ¿no? Relaciones más humanas, más amorosas, tal vez no hubiesen tomado ese camino, ¿no? Entonces siento que hay una responsabilidad compartida en la sociedad, en las familias, ¿no? En las relaciones. Necesitamos seguir construyendo relaciones más igualitarias, ¿no? Y bueno, como los hombres siguen, todas las mujeres que entrevisté, solamente una era de la diversidad sexual, ¿no? Pero casi todas eran heterosexuales y como desde la heterosexualidad, ¿no? Se está construyendo relaciones de poder, ¿no? Desde la heteronorma, relaciones donde los hombres creen que nuestros cuerpos son de ellos, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y muchas relataron la violencia en torno a su relación de pareja. Ahora que mencionas esto, ¿qué otros fenómenos encontraste que acompañan este fenómeno del aborto en tu investigación? ¿Violencia? ¿Encontraste violencia en contra de las mujeres? ¿O qué fue lo que tú has podido identificar? Yo sabía que había violencias, ¿no? En torno al aborto, pero no sé, dicen los antropólogos que el trabajo de campo nunca miente, ¿no? Es, bueno, algunos de los hallazgos, además de la violencia, la falta de educación sexual. Nos falta mucho en términos de educación sexual, sexoafectiva, ¿no?
No nada más tenemos que hablar de sexualidad, tenemos que hablar de los afectos, ¿no? Cómo construir relaciones más igualitarias, ¿no? Eh, También me deparé con un embarazo adolescente, la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abuso sexual, violaciones, ¿no? Y la falta de información, como muchas mujeres se normaliza tanto la violencia dentro de los senos familiares, la dinámica familiar, que cuando esas mujeres van a una relación de pareja no se pueden dar cuenta de la violencia que están inmersas hasta que es demasiado tarde, ¿no? Hasta que pasan por tanta violencia, violencia sexual. Yo me quedé cuadrada que básicamente de todas las mujeres que entrevisté, solamente una no tuvo violencia sexual. Todas tuvieron violencia sexual, desde violación, ¿no? Una quedó embarazada por violación estando en estado etílico, ¿no? Se le hizo muy fácil al desgraciado ese violarla en estado etílico, se embarazó. Yo me deparé con violencias sexuales desde golpes, coerción sexual, amenazas, te voy a matar si no tienes sexo conmigo, ¿no? O sea, una coerción y no vemos ese tipo no vemos la coerción sexual como un tipo de violencia, se normaliza tanto en nuestra sociedad que la propia chica que entrevisté me dijo, es que yo no sabía que él me estaba amenazando y yo no sabía que eso era violencia, ¿no? Yo era una niña de 13 años, ¿no? Entonces, una niña de 13 años está en etapa de formación de la personalidad, viene de un entorno social y familiar muy violento y quedó embarazada a los 13 años por violencia sexual. Entonces, yo me quedé cuadrada, lloré mucho, no fue fácil entrevistar, porque yo tenía que transcribir las entrevistas, ¿no? Entonces, yo grababa el audio de las chicas y llegaba en mi casa, empezaba a llorar y decía, no es posible, no estoy escuchando esas historias de terror, ¿no? Y cómo la sociedad sigue culpando a las mujeres por abortar sin ver todo lo que hay detrás de un aborto, las violencias sexuales detrás de un aborto. Yo me quedé cuadrada y sigo cuadrada y es algo que todavía me duele hablar de eso, ¿no? Y bueno, ¿qué otros hallazgos también? Eh, eh, la, Ah, Quanto a los métodos anticonceptivos, todo mundo sabe, tenemos información suficiente sobre métodos anticonceptivos, pero el problema no es la información, es el acceso. Muchas mujeres decían, yo no tengo condiciones de pagar una pastilla anticonceptiva, yo no tengo condiciones de ir a un hospital, yo no sé dónde da servicios gratuitos. El condón que yo compraba era el condón de la Secretaría de Salud, ¿no? El condón que el látex es horrible, ¿no? Y da alergia. Eh, yo fui al puesto de salud ponerme un implante y 3 veces me botaron porque no había implantes subdérmicos, porque no había DIU en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, gratuitos, ¿no? Entonces yo no tengo dinero para ponerme un DIU porque un DIU particular cuesta 4,000 pesos. Un implante subdérmico cuesta 5,000. Entonces el problema es el acceso
¿Dónde queda el acceso? Las mujeres, muchas decían, cuando abortaron, decían, yo quiero poner un método anticonceptivo, y les decía que no, porque no había, ¿no? Y tenían que pagar. Entonces, ¿y cómo se sigue dando esa responsabilidad a las mujeres, no? Los hombres, bien, gracias, ¿no? ¿O dónde está la responsabilidad de los hombres en evitar un embarazo no planeado? Pero qué importante esto que mencionas, porque con todo lo que nos acabas de decir, se coloca perfectamente porque el aborto sí es un problema de salud pública, ¿no? Y al cual pues tiene que atender el Estado, porque finalmente pues somos más de la mitad de la población. Entonces, que no tengan las mujeres, que no tengamos las mujeres acceso a los métodos anticonceptivos, que sean de difícil, ahora sí que otra vez acceso para nosotras, que no los podamos costear, es seguramente de las causas más fuertes que, o no sé si fue así en tu trabajo de tesis que encontraste en relación a por qué llegar hasta el tema del aborto, por toda esta parte que parece inaccesible, ¿no? Para nosotras tener estos métodos anticonceptivos y además, pues que toda, como bien mencionabas, la carga, pues es realmente para las mujeres, ¿no? Exacto. Bueno, otra cosa muy interesante que encontré son las emociones, ¿no? Las emociones no son solamente estados individuales, ¿no? Y yo estoy hablando a lo mejor mucho como antropóloga, ¿no? A lo mejor si tuviera alguna psicóloga aquí hablaría desde otra perspectiva. Pero las emociones no solo son estados individuales, pero también son prácticas culturales, ¿no? Y la emoción es, esas prácticas culturales se encarnan en el cuerpo a través del aborto, ¿no? Cuando alguien decide un aborto con hierba o un aborto con legrado o aspiración o con medicamentos, eso es una práctica cultural. Nos habla de una práctica cultural, ¿no? Que encarna en nuestro cuerpo a través del aborto. Entonces, y todas esas emociones son reflejo de una cultura también, ¿no? Las mayores emociones que pude ver en mis entrevistadas fueron la culpa. La culpa no solamente es la manifestación del estigma en torno al aborto, y el estigma también es cultural. La culpa es cultural, ¿no? Si viviéramos en una cultura que respetara el derecho de decidir de las mujeres, a lo mejor la culpa no sería tan fuerte. La tristeza, el alivio, ¿no? Muchas mujeres también dijeron, el alivio que yo sentí también es una manifestación cultural que se ve ahí, ¿no? Las emociones no están desvinculadas de la cultura. Vemos las emociones como algo psicológico, ¿no? Ay, sintió tristeza, sintió culpa, pero la tristeza, la culpa, el alivio, ¿no? Son manifestaciones también culturales, ¿no? El dolor corporal al abortar, también se habla de eso, principalmente con aborto con medicamentos, ¿no? Y bueno, es, es- ese el estigma es colectivo y también es individual, ¿no? El estigma también es una manifestación cultural. El estigma se manifiesta a través de un gran sentimiento de culpa, entre otras emociones consideradas negativas, ¿no? Y bueno, eh, otra cosa que no hablé es de la violencia obstétrica. La violencia obstétrica se piensa que es solamente en el embarazo y no. Muchos autores y autoras, ¿no?
hablan de la violencia obstétrica ejercida durante el aborto, ¿no? Bajo coerción para que no aborten, la violencia obstétrica de perforar el útero a propósito cuando se está haciendo un legrado para que la mujer sufra el castigo, ¿no? Por abortar. La violencia obstétrica también en torno al aborto revela, por ejemplo, amenazas, te voy a entregar a la policía, ¿no? Si abortas, ¿no? Entonces, bueno, y esas violencias también están muy normalizadas por el personal de la salud, ¿no? De hecho, se normaliza tanto la violencia a través del cuerpo físico de las mujeres que para el personal de la salud, el cuerpo de las mujeres es el espacio ideal para ejercer ese tipo de violencia. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que educar aún, ¿no? Y bueno, ya han de percibir cómo fue eh, muy difícil, ¿no? Esa investigación, pero también muy enriquecedora. Pues sí, porque vemos que pues, lo hiciste de otras perspectivas distintas a las que normalmente hablamos, ¿no? Cuando hablamos del aborto y te pasa esto y tienes estas opciones, etcétera, etcétera, pero no vemos toda esta otra parte, como tú dices, esta parte de las emociones, del estigma social. A veces lo, lo, no lo consideramos, ¿no? Entonces, ya hablamos de la mujer sola. Pues Paulina, muchas gracias. Nada más dinos dónde podríamos leer tu tesis o dónde está, porque me imagino que ahí podemos repasar todo esto que nos dijiste y muchas más cosas, ¿no? Si gustan leer mi tesis, se titula Aborto, luego existo, ¿no? Quise poner quise poner un título que llamara la atención, ¿no? Descartes decía que pienso, luego existo, ¿no? No puedo pensar sin existir. Y yo digo, y no podemos, y entonces yo digo, bueno, nosotras tampoco podemos abortar sin existir, ¿no? Entonces, un tema, puse un título bien llamativo, ¿no? Para llamar la atención, a ver si alguien me lee. Entonces, aborto, luego existo, una mirada antropológica a la experiencia de un grupo de mujeres frente al aborto. Lo pueden poner en Google, ese título, y sale el link de la Mediateca ENA. Y ahí van a poder leer. O poner en Google también Mediateca ENA y deletrear el nombre de mi tesis, y ahí van a tener también. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Compañeras, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a una emisión más. Esperamos que hayan disfrutado la entrevista que tuvimos con Pauliña, como le gusta que le digan a ella. La verdad es que hizo un trabajo muy interesante y muy arduo. Yo creo que las mejores tesis sin duda siempre van a ser las de las mujeres porque somos como más dedicadas. Y perdón, perdón por aquellos que se puedan sentir ofendidos, pero creo que hizo muy, muy buen trabajo. Les vamos a dejar por aquí alguna información para que puedan revisar su tesis. Y pues un placer siempre estar con ustedes, Ivonne, Vero y también Joana, que sigue trabajando atrás de cámaras. Sí, a mí me hizo recordar que la doctora Marcela Lagarde, en su libro de Los cautiverios de las mujeres, es precisamente su tesis de universidad,
Entonces, de verdad es un trabajo que a veces nosotras mismas no le damos la importancia que tiene, pero que es desde donde reflexionamos nosotras y que si nos ponemos abusadas, digamos, sabemos sacar provecho, podemos llegar a hacer grandes trabajos o creaciones de pensamiento, como esta que les comento, o sea, digo, obviamente, dándole todo el respeto a la doctora Lagarde, ¿no? Pero digo, no comparándonos, por supuesto, pero que sí podemos generar buenos productos de pensamiento feminista de mujeres al respecto de los temas que cada una tenemos. Entonces, no menosprecien sus tesis, al contrario, presúmanlas, cacarenlas y ocúpenlas como un producto para que sigan en esa línea de investigación. Vero, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ivette, Ivonne, toda la audiencia que estuvieron con nosotras durante esta hora. Y realmente, como dice Ivonne y como dice Ivette, realmente los trabajos que hacen las mujeres, pues creo que tienen mucho fondo, aunque no lo crean, ¿no? Siguen pensando que las mujeres somos superficiales en muchas investigaciones, pero creo que sí, somos más dedicadas cuando nos proponemos hacer algo. Pues creo que sí vamos al fondo de lo que se requiere, ¿no? Y yo recuerdo que hay muchos profesores en las universidades que cuando una mujer tiene un director de tesis las maltratan mucho, ¿no? Finalmente creo que las hacen sufrir porque tienen que demostrar que las mujeres pueden tener un valor, ¿no? Ante sus compañeros y ante los profesionistas de la carrera que hayan elegido. Bueno, para concluir, pues una frase que viene a cuento sobre lo que hablamos al inicio del programa y sobre esto que estamos viendo, es una frase de Andrea Dworkin, es una activista escritora feminista radical norteamericana, ya falleció a los 58 años, en el 2005, pero ella acuñó esta frase que dice: el feminismo es odiado porque las mujeres son odiadas. Entonces, creo que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.